Bueno, como les decía, vamos a hablar de funciones de búsqueda y referencia, principalmente buscar B, buscar H, índice y coincidir. Voy a empezar por buscar B y buscar H. Son muy similares, de hecho me pregunta exactamente lo mismo. Voy a colocar aquí igual buscar B. Siempre me va a preguntar valor buscado, matriz tabla. Diferencia entre buscar B y buscar H. Buscar B me pregunta indicador columnas, buscar H indicador filas, ya pasamos a hablar de eso. Y rango, me la preguntan ambas, también ya pasamos a hablar de eso. Cuando yo utilizo buscar B, buscar vertical, o buscar H, buscar horizontal, en buscar B yo lo que le voy a pedir es búsqueme en una columna de una matriz un valor y tráigame el que corresponde que se encuentra en determinada columna. Ejemplo, tenemos esta tabla y yo necesito traer, no sé, quiero que de cafés me traiga el margen EBITDA. No lo hago manual, sino con la función de buscar B. Claro, para tablas así tan pequeñas no es necesario, lo puedo hacer uno manualmente. Tengo esta tabla para empezar la explicación, pero usualmente uno lo usa en bases de datos extensas. Ejemplo, esta es información de la Superintendencia de Sociedades, información financiera de varias empresas. Notarán ahí 4.686 registros, un montón de columnas. Si yo quisiera traer determinada información para ponerme a hacerlo manualmente, no, eso se lo dejamos a Excel con las funciones de buscar B o buscar H. ¿Qué hago con buscar H? Muy similar, pero yo ya no le voy a decir búsqueme en esta columna, sino búsqueme en esta fila. Entonces búsqueme el margen EBITDA, por ejemplo, y tráigame el margen EBITDA de pastas. Importantísimo, siempre me va a buscar un valor en la primer fila o columna de la matriz que yo seleccione. Es decir, si yo selecciono esta matriz para que me busque, si utilizo buscar B, siempre me va a buscar en la primera columna. Y si utilizo buscar H, siempre me va a buscar en la primera fila de la matriz que yo seleccione. Ahora, no sé, voy a pedirle que me traiga de cafés, el EBITDA por línea. Voy a hacerlo primero con buscar B. Y luego lo voy a hacer aquí al lado con buscar H. Voy a hacerlo con buscar B. Entonces, igual buscar B, esa de ahí abajito de buscar X es la que les digo que les aparece si tienen Office 365. Si ambos lo tienen, con muchísimo gusto se las explico ya como algo adicional, no lo evaluaría. Pero pues sí tienen que asegurarse que tengan Office 365. Yo voy a indicarle qué valor me va a buscar. Yo puedo
digitarlo, por ejemplo, si fuera un número, o si fuera un texto, lo coloco entre comillas, pero debo tener muy en cuenta los espacios, las tildes, los puntos tienen que ir igualito. Yo puedo colocar cafés, o lo más común es, me voy a seleccionar la celda donde se encuentra el valor. Por ejemplo, si aquí está igual que como se encuentra acá, bien. Si por algún motivo aquí hubiera un espacio adicional o lo que sea, me va a sacar error. Pero bueno, ese es el valor que quiero que me busque. Y quiero que me lo busque acá, en esa tabla. ¿Qué es el indicador de columnas? Es la columna donde se encuentra el valor que yo quiero que me traiga. Entendiendo que esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo lo que quiero es traer el EBITDA por línea, pues el indicador de columna sería 3. Ahí le estoy diciendo, en esta matriz, búsqueme en esta columna este valor, y cuando lo encuentre, tráigame el valor que se encuentra en la tercera columna, es decir, en esta. Y luego el rango, sencillamente me pregunta coincidencia aproximada o exacta. Yo siempre utilizo coincidencia exacta, es decir, que si no me encuentra ese valor, no me traiga nada. Nunca he utilizado coincidencia aproximada de pronto para comprobar qué pasa si yo le pongo coincidencia aproximada. Pero podría pasar que, eso es lo único que tengo claro con coincidencia aproximada, que no me traiga el valor que yo le estoy preguntando. No sé exactamente cómo funciona esa coincidencia aproximada. Repito, siempre utilizo coincidencia exacta. Y cierro. Este fue el valor que me trajo. De esta matriz me busco en la primera columna este valor, si está igualito. ¿Qué pasa si por ejemplo yo le pongo aquí un espacio? No encontró ese valor, no me trajo nada. ¿O qué pasa si le borro la tilde? Tampoco. Igual, aquí le agrego un espacio que yo no sé, discúlpenme si de pronto ustedes hacen esto, pero yo me encuentro con bases de datos que siempre al final de cada registro le agregan un espacio, y bueno, primero le toca a uno ponerse a arreglar la base de datos para luego sí trabajarla. Voy a esperar ahí un momento por si lo están haciendo. Profe, una pregunta. Sí, Julián. ¿La columna C siempre va a ser la número 3? No, ojo. ¿No hay información? Ojo, en este momento la columna C es la número 3, no porque sea la tercer columna del archivo, sino porque es la tercer columna de la matriz que yo seleccioné. Me explico. Aquí tengo otra tabla. Bueno, esto es de otra cosa. Supongamos que yo le voy a decir que me trae, que me busque este 3.5. Esta era una relación que estaba haciendo. Y voy a pedirle que me busque este 3.5% acá y que me traiga el valor que está en la tercer columna de la matriz. Le voy a pedir que me busque ese. Creo que aquí necesito dejar de combinar.
voy a pedirle que me busque ese valor en esta matriz, y como quiero que me traiga el del 12%, el indicador de columnas es 3. Ya no es la columna C, es la columna L. ¿Por qué es 3? Porque es la columna de mi matriz, ¿sí? No del libro de Excel. Bueno, en ese caso yo le puse 3, podría ser 3 o según la columna que yo necesite. Fíjense que ahí efectivamente me trajo ese valor. Buscó el 3.5% en esta columna y me trajo el valor que se encontraba en la tercera columna de la matriz. ¿Sí, Julián? Sí, profe. Vale, voy a hacer lo mismo con buscar H. Voy a pedirle que me busque evita por línea. Lo que les digo, puedo colocarlo, lo dejo así o lo puedo colocar por línea, que me lo busque en esa misma matriz. Y aquí ya tengo que indicarle en qué fila se encuentra el dato que quiero que me traiga, entendiendo que esta es la primera, segunda, tercera, cuarta fila, así sucesivamente, y la que yo quiero que Cafés está en la 1, 2, 3, 4, 5, en la fila 6. Una vez más le pido la coincidencia exacta. Me trajo el mismo valor. Entonces, fíjense que para traer la misma información de la misma tabla, lo hice con buscar B y lo hice con buscar H. Única diferencia, que una me va a buscar en una fila y otra me va a buscar en una columna. El común de las personas se casa con buscar B, buscar B, buscar B, y está bien que uno trabaje con lo que más cómodo se sienta, pero no dejen de lado buscar H. También depende de cómo yo tengo la información, de qué es lo que me están pidiendo. Depende un poco de esas cosas también, cuando uso buscar B, cuando uso buscar H, y efectivamente van a haber situaciones en que me da igual con cualquiera de las dos. Ahí van al día. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Voy a pasar a explicarles por aparte índice, coincidir, y después, por supuesto, vamos a combinar todas, buscar B, índice, coincidir, una dentro de otra. Entonces empecemos con índice. Aquí me va a traer un valor donde yo le voy a decir, de esta matriz, tráigame el valor que está en la fila 2, columna 5, por ejemplo. Aquí yo no le voy a decir, búsqueme este valor y tráigame el que está en determinada columna, o búsqueme este valor y tráigame el que está en determinada fila, sino ya le voy a decir, de esa matriz, tráigame el valor que está en esta posición. Fila 1, columna 5. Es la primer posibilidad de índice, y la otra posibilidad es que me traiga toda una fila o toda una columna de una matriz. Vamos a ver las dos, les voy a explicar las dos, pero la que vamos a usar en este momento es la de traer solo un valor. Cuando yo y más. Ahora, con la función de índice, voy a decirle que me traiga el dato de Cafés de Evita por línea. Ustedes notarán
que en esta función, cuando yo la ingreso, no solo me aparece una opción sino dos, en una matriz, en otra referencia. Ya vamos a ver esa diferencia. Primero, ¿de qué matriz me va a traer la información? Voy a seleccionar la misma. Número de fila. ¿En qué fila está el dato que yo quiero? En la 1, 2, 3, 4, 5. En la 6. ¿En qué columna? En la 1, 2, 3. Y listo. Traje la misma información con otra función. Pero con esa misma función de índice, yo puedo de pronto decirle quiero toda la fila o toda la columna. No sé si sigamos con cafés por acá. Voy a pedirle que me traiga toda la fila de cafés. Empiezo a introducirla igual, selecciono la matriz. ¿Qué fila quiero? La sexta, ¿cierto? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5. Pero como yo quiero toda la fila, no le voy a indicar un número de columna, sino le coloco 0. Aunque aquí la voy a colocar acá para que muy posiblemente, si lo están haciendo, cuando ustedes presionen Enter, solo les aparece cafés. Me confirman porfa si les aparece cafés o les aparecen todos los datos. Y noten que con una función en una celda traje todos los datos de una sola fila. Profe, si yo no quiero que me tome como tal el dato de café, sino de ventas en adelante, selecciones desde ventas, ¿sí? Correcto. Entonces, supongamos que tengo esto así. Voy a hacer la misma función, también puede haber hecho eso. Ok, pero entonces yo ya no selecciono, como dijo Julián, desde línea, sino desde ventas. Número de fila 6, número de columna 0, para que me traiga todo. Y ahí está. Repito, háganlo. Importante que me cuenten si les aparece toda la fila o solo el primer dato. ¿Si les aparece todo? Lo estoy haciendo, profe. Vale, me cuentan. ¿Cómo, Cristian? No, se me trabó el computador. Ok, bueno, mientras lo van haciendo les voy contando. ¿De qué depende que les aparezca solo un dato o todos los datos? De la versión de Office que tienen. En Office 365, cuando yo manejo fórmulas matriciales, este es un ejemplo de fórmula matricial, es decir, que el resultado no es un único número, sino una matriz, una fila, una columna o una matriz cuadrada. Yo ingreso la fórmula en una celda, tal como dice, presiono Enter y Excel me corre solito el resto de la matriz. Si les aparece un único valor
es porque no tienen Office 365. Sí se puede hacer, solo que lleva un procedimiento adicional. A mí me aparecen todos los datos, profe. Ok, entonces es porque tiene Office 365. Y por si acaso, Julián, si usted coloca buscar, le aparece la de buscar X. Sí, profe. Listo, vale, sí, es la versión Office 365. Y Cristian, vamos a esperar. Aunque bueno, no igual, así tengan los dos la 365, les voy a explicar porque yo aquí tengo 365, pero a veces está uno, no sé, en un equipo de la oficina que no lo tiene, lo que sea. ¿Qué tendría que hacer yo? Lo voy a hacer aquí abajito, si no fuera Office 365, con cualquier fórmula matricial. Primero selecciono el área donde quiero la respuesta. Voy a suponer que la quiero aquí abajo. Selecciono toda el área, ingreso la fórmula común y corriente. Entonces quiero de aquí la fila 6, la columna 0. Ojo, no presiono enter. Si presiono enter, igual solo me arroja el primer resultado. En versiones anteriores a Office 365, ¿qué hago? Presiono Shift Control Enter. Office 365 lo podía trabajar en una sola celda y Excel solito me corre el resto de la fórmula. Además, visualmente aquí me enmarca ese dato sobre el que estoy parado, a qué matriz corresponde. Sé que este dato es parte de esta matriz, que todos estos datos son una matriz. Versiones anteriores, primero aquí arriba, una fórmula matricial, me coloca unos corchetes, no lo puedo ampliar. Si yo presiono F2 no aparecen, no los puedo editar, pero cuando está la fórmula sí me aparece un corchete para indicar que ese resultado es parte de una matriz, pero visualmente yo no sé de qué matriz. ¿Qué pasa? Cuando uno está trabajando muchas fórmulas matriciales y de pronto los datos pegados, pues o tengo que haber sido yo quien hizo el procedimiento. Si no cuento con esta ayuda visual, tengo que haber sido yo quien hizo el procedimiento para saber a qué matriz corresponde cada dato. Porque si no hice yo el procedimiento, no estoy en una versión de Office 365 y tengo un montón de datos juntos y cada uno de una matriz diferente, a veces llega a ser difícil entender a qué matriz corresponde. Mientras que en Office 365 puedo tener varios datos de distintas matrices juntos y me queda fácil identificar visualmente a qué matriz corresponde cada dato. Es más que todo eso, pero pues la fórmula es exactamente la misma. Ahora, yo no solo puedo traer toda una fila, sino también puedo traer toda una columna. Supongamos que aquí voy a traer toda la línea de ventas. Ok, igual índice, voy a seleccionar la misma matriz. Aquí es al contrario, como quiero toda una columna, pues el número de fila le coloco 0. Y el número de columna, la columna que quiero, en este caso la 2. O bueno, la que requieran. Entonces ahí me trajo fue toda la columna. Una vez más, la voy a hacer como si tuviera la versión anterior a Office 365.
primero selecciono el área donde quiero la respuesta, esa es la otra. A veces hay matrices que son cortas u operaciones entre matrices con las que son fáciles identificar cuál es el área de respuesta, pero a veces hay matrices u operaciones tan complejas que antes de realizar la operación llegar a determinar cuál es el área de cuánto por cuánto es la matriz puede llegar a ser difícil. Aquí estamos con matrices cortas y bueno, puedo saber sin ningún problema, esta es el área donde quiero la respuesta. Selecciono igual índice, selecciono la matriz, número de fila dijimos 0, por lo que va a traer toda una columna, y número de columna dijimos 2. Cierro y le doy Shift, Control, Enter. Exactamente la misma fórmula, solo que aquí Office 365, aquí versiones anteriores. Hasta ahí van, espero, sigo. ¿Señor? Bueno. Vamos a ver entonces otra función que es coincidir. La función de coincidir sencillamente me va a indicar dentro de una matriz en qué posición se encuentra un valor. Entonces, vamos aquí. Voy a buscar este valor. Ojo, en una matriz vector, es decir, una fila o una columna. Quiero que dentro de toda esa columna me diga en qué posición está cafés. Tipo de coincidencia, aquí sí no tengo ni idea cuando se utiliza menor que, mayor que. Una vez más, yo solo utilizo coincidencia exacta. Voy a colocar coincidencia exacta y Enter. El resultado sencillamente me indica que en esta columna este valor está en la sexta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si yo selecciono no una columna o una fila, sino, no sé, me confundí y seleccioné toda esta matriz? Me va a sacar error. La de coincidir si es solo en una columna o una fila. O supongamos que, no sé, quiero preguntarle en qué posición está ventas. Quiero que me busque ese valor, ya no en una columna, sino en una fila. Coincidencia exacta. Y el resultado me indica que ese valor, el de ventas, está en la posición 2 dentro de la fila que yo busqué. ¿Listo? Ya vimos las funciones por separado: buscar B, buscar H, índice, coincidir.
vamos a empezar a combinarlas. ¿Y para qué? Puede pasar, y si de pronto ustedes ya fueron curiosos con el taller, en el taller les pido eso, que yo necesite armar una matriz más pequeña a partir de información más grande. Ejemplo, no sé, aquí necesito línea ventas, supongamos que participación en ventas, incluso en distinto orden. Por aquí, utilidad por línea. Y supongamos que necesito, no necesariamente de todo, vamos al lado de pastas. Entonces, supongamos que necesito armar esta matriz y no voy a ponerme a traer los datos manualmente, lo voy a usar con las funciones de búsqueda y referencia. Repito, aquí estamos con una matriz pequeña y listo, de pronto hacerlo manualmente no tiene ninguna complicación, pero si ya estamos en una matriz de este tipo y necesitamos llegar a algo más pequeño, como les dije, como el taller, uno no se pone a hacerlo manualmente, se demoraría un montón. Uno utiliza las funciones de búsqueda y referencia. Lo puedo hacer con, voy a anotarlos aquí, con buscar B, lo puedo hacer con buscar H, lo puedo hacer con índice, pero lo que yo voy a hacer es colocar una fórmula en la primer celda de manera que yo pueda arrastrar hacia la derecha y hacia abajo y ya, que operativamente me da igual si la matriz que estoy armando es de este tamaño, mucho más extensa, como en el taller, que yo coloque la fórmula en la primera celda y de ahí en adelante arrastre. Empiezo con buscar B. Voy a hacerlo. Voy a empezar común y corriente en valor buscado. ¿Qué valor me va a buscar? Este de acá, pero ojo, yo necesito arrastrar a la derecha y que me mantenga esa columna fija y arrastrar hacia abajo y que se desplace hacia abajo, es decir, voy a fijar solo la columna y no la fila. ¿En qué matriz me la va a buscar? En esta que tengo acá, y como para todos los casos es la misma matriz, la fijo. Indicador de columnas, no me sirve colocarle el 2 de ventas porque entonces cuando yo arrastre siempre me va a tener ese indicador de columnas. Sí, Cristian. Una pregunta, ¿con qué, como dijiste, código de teclas hace para que todos los iconos queden con el signo de dinero para fijar? Que yo lo hago manualmente y se lo hace así. Listo, ya le digo. Y por si acaso, Cristian, le recuerdo, en la primera clase yo les sugerí, dependiendo de si ya lo tenían claro o no, hay un video en el que pues explico ese tema sencillo. Bueno, no tiene que ser video mío, puede ser cualquier tutorial, en fin, que no lo he explicado en clase directamente, pero sí les dije revisen, y si no, ahí está ese video. Ahora, ¿cómo lo hago? Con la tecla F4. En este momento, no sé, voy a seleccionar cualquier celda
o el rango de celdas, lo que sea. Cuando yo presiono F4 me aparecen dos signos pesos. Ahí lo que estoy haciendo es presionando F4, desaparece uno, aparece otro, desaparecen todos, y nos movemos en ese círculo. Recuerden que el signo pesos antepone lo que se está fijando, si la celda, si la fila o la columna. Aquí cuando está fija columna y fila, está fija la celda. Aquí está fija solo la fila y móvil la columna. Aquí está fija la columna y móvil la fila, y aquí no está fija ninguna. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con gusto. Ahora indicador de columnas, y vamos en que no me sirve colocarle el número. Entonces le voy a dejar esa tarea del indicador de columnas a la función de coincidir. Le voy a pedir que me busque este valor. Yo necesito arrastrarlo hacia abajo y que me tenga fija la fila, pero que cuando yo lo arrastre hacia la derecha me desplace la columna. Entonces aquí es a la inversa. Yo voy a fijar solo la fila de ese valor buscado. ¿En dónde me lo va a buscar? Importante que seleccione toda la primera fila de la matriz que yo seleccioné antes. Y siempre me lo va a buscar ahí. Entonces la fijo completa, tipo de coincidencia exacta, y listo mi indicador de columnas. Ese coincidir lo que hizo fue reemplazar el número, y rango coincidencia exacta. Y ahora sí puedo sin ningún problema arrastrar. Bueno, ahí ya es tema visual, como lo quiera colocar. Ahí participación en ventas esta vez solo con uno, dejémosle solo uno. Utilidad por línea, está solo con uno. Para eso sí es muy útil la función de coincidir. Voy a esperar, me cuentan si les dio, si les sacó algún error. No, sí, no me sale. Pregunta Cristian, ¿qué le sale en esa primer celda? ¿En esa primer celda le da número o le da error? Error. Bueno, ahí sí voy a necesitar que me comparta pantalla para ver exactamente qué es lo que sucede. ¿Sí sabe cómo compartir pantalla? Sí. Yo creo que por eso. Listo. Ok, pero el primer 436 sí le sale. ¿Ya para la pantalla? ¿Cómo? No sale dónde está. No, tranquilo, déjelo ahí. Párese ahí porfa y del F2. Así está bien, tranquilo. Ahí dele F2. ¿Aquí? Sí. Déjenlo ahí quieto por favor un momento. Listo. Primer error. En valor buscado, cuando selecciona helados, tenía que fijar la columna. Yo fijo la fila. Eso, primero. Déjenme revisarlo. Sí.
Y en la función de coincidir, donde seleccionó B26, igual, ahí tenía que fijar, era la fila y fijó la columna. Ahí, perfecto. Y ahora sí vuelvo y arrastróla. Y a la derecha. Qué raro, voy a apretar, pero eso creo que es por lo que la pantalla es pequeña. Pero regáleme un momentico. Por favor, vuelva a colocarlo. Que estoy viendo unos valores diferentes en 20. Veo que helados y pastas tenemos las cifras que son, pero cárnicos y galletas, ¿qué es lo que está trayendo? Alimentos al consumidor. De ambos está trayendo. Del F2, porfa, otra vez. Ahí. Ok, ya sé que falta. Devuélvase a. Ok. Ahí sí, del F2. Borre ese paréntesis. Ahí donde está. Sí. ¿El último? Sí. Punto y coma. Esta porquería. Punto y coma. Y 0 le faltaba colocar ahí. Y ahora sí cierra paréntesis. Y ahora sí arrastra. Le faltaba colocar a Cristian que fuera la coincidencia exacta. Fíjense lo que les digo, yo siempre le pongo coincidencia exacta. Aunque los valores de cárnicos y de galletas estaban, le estaba trayendo el de alimentos al consumidor. No tengo ni idea por qué, no sé cómo funciona ese coincidencia aproximada. Listo, si quiere ya puede dejar de compartir pantalla. Ok. Y listo, aunque creo que ya. Listo, estoy compartiendo. Julián, ¿cómo le fue con ese? ¿Bien? Sí, bro. Listo. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya no con buscar B, sino con buscar H. Entonces quiero la misma información, pero ahora el valor buscado ya no es el que estaba en la columna, sino el que está en la fila, ese de ventas. Si yo arrastro a la derecha, necesito que me lo arrastre, es decir, necesito dejar móvil la columna, pero al arrastrar hacia abajo necesito que me la mantenga, entonces voy a fijar la fila. ¿En qué matriz me la va a buscar? Exactamente la misma. La fijo. Y el indicador de filas se lo voy a dejar a la función de coincidir. ¿Qué valor me va a buscar? Este de acá, pero cuando yo arrastre a la derecha necesito que me lo mantenga, es decir, fijo la columna, pero hacia abajo necesito que me lo desplace, móvil la fila. ¿En qué matriz? Entonces ya no es la primer fila, sino la primer columna de la matriz y la fijo porque siempre es la misma. Tipo de coincidencia exacta, pero ojo, ahí apenas era la coincidencia de la función de coincidir, punto y coma, y ahí 0 para coincidencia exacta de la función de buscar H. Cierro paréntesis, arrastro. Y traje la misma información, pero con buscar H.
Una vez más voy a esperar a ver si les da, no les da, qué error les saca, tienen dudas. No, no me salí. ¿Quiere que la revise nuevamente o la Sí, reviso? estoy mirando la que se tiene y la mía y no tiene, está bien cuadrado los pozos estos. Listo, Espera, si quiere, ¿comparto compartan. acá? Sí, no hay lío. Ok, es que no entiendo. Si la quiere dejar así, no hay lío. Listo, espérenme, déjalo ahí tranquilo. Está igual. Ojo, que en buscar H, yo lo que voy a buscar no es helados, sino ventas. Ah, lo puse al revés. Sí, entonces ahí de entrada ya le va a sacar Ya, error ya. porque no se lo va a encontrar en la primera fila. Y efectivamente ahí fijo la fila. Y ahí fijo la columna. Listo. Ok, del F2 otra vez, porfa. Un momentico. Ok. Espérenme un momentico que se me hizo. Listo. Recuerde que en la función coincidir no le pido que me busque el valor dentro de la matriz completa, sino una fila o una columna según sea el caso. En este caso es la primer columna. Usted seleccionó la fila. No, ese está bien. El que sigue, que dice de A2 a G2, no. Antes sí lo estaba buscando en la fila, pero ahora lo estoy buscando en la columna. Pero desde línea. Bueno, se le fue hasta 120, no sé por qué. Aunque ahí le queda fácil corregirlo simplemente al 120, bórrele el 0. Pero todavía no está cuadrado, pero que le falta algo. Una vez más, borre ese paréntesis. Ah, mentiras. Ese no, le faltó fue después de ese A12, punto y coma, 0. Y ahora sí, enter. Ahora sí. Gracias. Con gusto. Julián, bien. Profe, ¿usted me puede aclarar es lo de cuando usted fija que le mueve el signo de peso, qué es lo que significa? Claro.
independientemente si estoy dentro de una función o así solita, el signo pesos me muestra si se está fijando la columna, la fila o ambas. La primera vez que presionamos F4 aparecen dos signos pesos que está fijando tanto columna como fila. Es decir, yo voy a arrastrar y siempre me va a tomar esa celda. Arrastre hacia la derecha, hacia abajo, no se va a modificar esa celda. Si yo presiono otra vez F4, que está solo antes de la fila, significa que está fija la fila, pero móvil la columna. Ok, aquí elegí un mal ejemplo porque me va a parecer lo mismo, pero noten que no lo traigo de ahí, sino de acá, más bien. Si yo fijo todo, siempre va a tomar el mismo valor, arrastre hacia abajo, hacia la derecha. Cuando yo presiono otra vez F4, que queda fija la fila, pero móvil la columna, noten que si yo arrastro hacia abajo, me mantiene ese valor, pero si arrastro hacia la derecha, el de la columna que seguía. Si presiono otra vez F4, cambia, lo que está fijo ahí es la columna y móvil la fila. Entonces, ahí me arrastré a la derecha, no importa, mantuvo esa columna, pero arrastro hacia abajo, me modifica la fila. ¿Sí? Sí, Julián. Sí, profe, pues es que me han dado los mismos datos que ustedes, solo que pues uno ahí se confunde a la hora de qué debe fijar, si la fila o la columna. Yo por eso, bueno, en este tema y en general, cuando voy a fijar, les muestro un poco como el análisis. Una vez cuando está trabajando solo ya se vuelve como operativo, como muy mecánico. Pero no solo les digo aquí presionen 2 veces o 3 veces F4, sino por qué. Trato de mostrarles un poco el análisis, porque bueno, no siempre van a estar enfrentándose a el ejercicio que hicimos en clase, en los temas laborales, y si en clase lo hicieron bien, pero digamos más allá de hacerlo, no entendían el por qué se hacía, pues les da la misma. Siempre trato de ir explicándoles: aquí debo fijar esto, debo estar móvil esto, y ese análisis tienen que hacerlo. Si yo desplazo hacia la derecha o hacia donde vaya a desplazar, me debe mantener ese valor o me debe desplazar ese valor, y si desplazo hacia abajo me lo debe mantener o me lo debe desplazar. Ahí entra uno a determinar: ok, entonces necesito fijar la columna, la fila móvil, o necesito que esté fijo todo, o que no esté fijo nada. Digamos que eso se los va dando pues la práctica y el análisis que ustedes hacen de cada situación, ¿vale? Vamos ahora a hallarlo con la fórmula de índice. Le voy a pedir que de esta matriz que tengo acá, y como siempre es la misma matriz, fijo todo, me traiga qué fila. Voy a usar coincidir. Me va a buscar este valor. Entonces, por ejemplo, si yo arrastro hacia la derecha, necesito que siempre me mantenga ese de lados. Voy a fijar la columna.
Pero si arrastro hacia abajo necesito que me lo modifique a pastas, kármicos, según corresponda. Entonces voy a fijar solo la columna. ¿En qué matriz? En esta columna. La fijo porque siempre es la columna. Coincidencia exacta. Y listo mi número de fila. Número de columna. Se la voy a dejar también a coincidir. ¿Qué valor me va a buscar? Ahora son las ventas. Aquí, si yo desplazo hacia la derecha, necesito que me desplace a participación, utilidad. Entonces dejo móvil la columna. Pero cuando yo desplace hacia abajo, necesito que siempre me mantenga esa fila. Entonces fijo la fila. ¿En qué matriz me la va a buscar? En la primera fila que tengo acá. Y la fijo porque siempre es la misma. Tipo de coincidencia exacta. Y listo. Diligencié la misma información de 3 maneras diferentes. Claro, laboralmente yo no voy a necesitar hacerla de 3 maneras diferentes, pero una vez más, no sé, identifiquen cuál se les facilita más, cuál entienden mejor, con cuál se sienten más cómodos, y aún así no se olviden de las otras. Sí, ya salió. Estuvo más fácil que ¿Cómo, Cristian? ya salió, ya estuvo como más fácil. Bueno, ahí sí estoy convencido que no todos se identifican con la misma función. Por eso también procuro pues como mostrarles distintas opciones. Julián, ¿bien? Ya lo estoy terminando, profe, pero no, esta se me hace más complicada. Por ejemplo, ¿sí? No, profe, me da ND. Listo, ¿quiere compartir pantalla, Julián? Listo, profe. Profe, ¿cómo es que se comparte? No encuentro el link. Ok, en la parte superior derecha aparece un recuadro con una flechita hacia arriba. Sí, ahí está. Ahí, ese es el de compartir. Ahí lo selecciona, compartir contenido, y luego selecciona qué es lo que va a compartir. Ahí ya, profe, sí. Sí, ahí ya. Listo, dale, sí, F2. Pero no, déjelo ahí. Ah,
Ok. Listo, primer error. Listo, primer error. Recuerde, Julián, Recuerde, Julián, eh, eh, cuando yo cuando selecciono yo selecciono la matriz dentro la de la matriz función de la coincidir, función coincidir, ¿es solo la fila o es solo la columna? solo la columna. Y usted seleccionó Y la usted matriz seleccionó la completa. matriz ¿Mm? completa. Entonces, por ejemplo, en la primera no En vamos la de primera A2 a vamos de G12, A2. no ahí, sino No en hay la que está dentro de la coincidir. que está dentro. Esa, no esa, sino la que sigue. Ahí no es de A2 a G12, sino de A2 a A12, una columna. ¿Mm? Y en la que sigue, en esa pues es de A2 a G2. Listo. Y ahí no le debe sacar error, pero sí le queda faltando algo para poder arrastrar. Y es la primer matriz, fijarla. Y ahí le faltó el G. Eso. Listo. Ok, dele otra vez F2, porfa. Ok, no, es que esa sí era A2 a G12 en la primera. Y quedó G2. No. ¿Dónde está marcando? Acá sí está bien, profe. Espero que le veo distorsionado. Del escape, porfa. Y vuelva ahí del F2. Sí, es en la primera matriz que tiene seleccionada de A2 a G2, es de A2 a G12. Ahora sí, enter. Ok, otra vez F2. Espere. Profe, ¿no es acá el error? En la tercera matriz. Sí, ahí es de A2 a G2. Ojo. Ahora sí. Listo. Ya. Listo, ahora voy a compartir. Y bueno, esa es la explicación de hoy. Parece corta, o si es corta, pero uno tiene cualquier cantidad de aplicaciones, y dos, hay mucha gente que a veces le cuesta, y casi que obligado en una prueba, en un proceso de selección, una prueba técnica, les van a incluir funciones de búsqueda y referencia. Este archivo igual yo lo subo. Voy a guardarlo. Quiero hablar del taller. Aquí ustedes se encuentran con, este es el archivo que está ahí, información del estado de situación financiera y estado de resultados integrales de distintas empresas. Les pido que de esta información completen esta tabla. Entonces les pido que
primero, no de todos los NEET, de algunos, para 2017 y 2018, traigan esta información, no toda, sino esta. Primero, importante aclarar, esto es de 2017 y 2018. ¿Cómo saben ustedes qué información corresponde a 2017 y qué información a 2018? Periodo actual, 2018. Periodo anterior, 2017. En ambos casos. Segundo, esta parte de acá es del estado de resultados, ¿no? Son cuentas que están acá. Y esta parte de acá son del estado de situación financiera, corresponden a la pestaña de ESF, a estas cuentas que están acá. Eso quiere decir que yo esperaría, no sé, que tengan que hacer dos fórmulas. Es decir, yo puedo llegar a desarrollar una fórmula acá y arrastrarlo y me va a valer solo hasta ganancia, pérdida procedente de operaciones continuadas. ¿Por qué? Porque aquí ya me cambia la pestaña de donde estoy trayendo la información. Pero en el peor escenario, una fórmula acá y arrastro y una fórmula acá y arrastro. Ahora, aquí van a combinar con condicionales. O ustedes revisen, hay varias opciones, no hay una única forma de desarrollarlo. Yo puedo llegar a usar condicionales y me queda una fórmula extensa, y una vez les digo que queda muy extensa, para con la fórmula de sí. Entonces sí, ustedes revisan buscar B, buscar H, dependiendo si es periodo actual o si es periodo anterior principalmente. O hay quienes más que una condicional lo que hacen es primero combinar o organizar la información de otra manera, llegan a añadir algunas filas, algunas columnas acá, para facilitarse un poquito al desarrollar la fórmula dentro de la tabla. ¿Cuál es la idea? Que se pongan a cacharrear, como diríamos, a revisar. De pronto les salga a la primera, depende del nivel de Excel que tengan, de pronto sea prueba y error, que intenté este, no sacó error, ok, voy a modificar esto. Yo le puse fecha de entrega creo que el 1 de octubre, y al otro taller que se los voy a subir ahora más tarde, que es el de la próxima semana, mucho más sencillo, también le voy a colocar para el 1 de octubre. ¿Cuál es la idea? Empezamos el 29 de septiembre, antes que la explicación, con revisar si hay inquietudes, que tengo este error, que no me da, que hice esto, para que puedan terminar los dos talleres. Si los terminan antes, pues listo. Y si no, el 29 de septiembre empezamos por ahí, ¿vale? No sé si tengan preguntas, comentarios, algo que agregar, algo que quieren que miremos. Pues por el momento no, profe, pero el taller está como largo. Igualmente. Bueno, no tanto lo largo, sino... Las fórmulas, que el título se hacen dos fórmulas, la idea es que queden bien hechas. Sí, lo complejo. Algunas chicas del grupo de la noche, una chica me decía,
pues que le estaba costando harto, sobre todo por lo que era una fórmula dentro de otra, pero pues creo que no tiene ningún sentido que yo les ponga un ejercicio, pues en algunos casos sí, pero un ejercicio de, no sé, con buscar, ve, traiga este valor, cuando realmente lo que uno hace laboralmente es una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Parte de los ejercicios que yo les traigo de talleres es un poco lo que en algún momento me ha tocado hacer. ¿M? Eso por un lado, y por otro pues también espero que, no sé, de verdad, cuando tengan alguna prueba técnica de Excel les resulte mucho más fácil que lo que hacíamos acá. Mm, no sé, es como el norte pues que trato de para las clases. Y bueno, cualquier cosa me escriben, ¿no? Ya saben. Mm, repito, no nos vemos en 8 días, sino en 15, el 29 de septiembre. ¿Listo? Ok, Vale, Listo, entonces profe, eso gracias. sería todo por hoy. Con muchísimo gusto.